Deseamos que el Señor les bendiga en este tiempo. Esta mañana vamos a compartir un mensaje que tiene que ver con lo cultural en alguna manera, pero que es muy interesante, que en la Biblia está reflejado desde los principios de la fundación. Así que es un tiempo muy especial, por supuesto, al compartir esto. En el día de ayer tuve el privilegio de la reapertura, la refundación, la resurrección del grupo de hermanas Dorca. Me quedé impresionado con el boletín de los 85 años, hecho con la Olivetti como se hacía en aquellos tiempos. Y realmente me impactó lo que el Señor le había puesto en el corazón a aquellas hermanas que ya están en la presencia del Señor. Algunas de ellas yo las conocí personalmente en el trayecto de la vida, y realmente es un gozo ver lo que sucedió a lo largo de tantos años con ellos. Y también entiendo que los jóvenes pasaron un tiempo muy especial, fue bueno, había variedad de actividades, se notaba ahí en los anuncios. Uno ya ha pasado la edad para eso, pero ha sido un tiempo muy especial. Muy bien, les decía, el título del mensaje de esta mañana, creados para ser amigos de Dios. Pareciera ser que este tema de la amistad ya nos reflejaba Guillermo, quien me cubrió el día viernes, respecto a que fuera algo simplemente de la cultura o del comercio, ¿no? De que se toma esta fecha. Él nos explicaba de dónde surgía la fecha para hacer esta celebración, ¿no? De aquella llegada del hombre a la luna. Pero bueno, es muy, muy interesante eso. Y a veces pensamos que eso no tiene nada que ver con la vida espiritual o con lo que en la palabra de Dios encontramos. Quiero decirles que hay más de 90 textos que refieren directa o indirectamente al tema de la amistad. Así que hay bastante en las Escrituras desde el comienzo, desde el Génesis, que es lo que veremos en alguna manera en esta mañana un poco más en profundidad, que tiene que ver con la amistad. Quiero simplemente subrayar o dejarle para que tenga en mente solamente el versículo 14 del capítulo 15 de Juan, y de ahí vamos a partir en esta mañana, después de ya lo que hemos leído de las Escrituras. El párrafo dice así, es bien corto. Jesús dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pareciera ser un texto un tanto autoritario, ¿no? Suena un poco fuerte. Pero déjeme decirle que si hay cosa más grata en esta vida, es tener a alguien tan especial como nuestro amigo, como es el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Tenemos a lo largo de nuestras vidas una variedad y una variante de los que consideramos nuestros amigos, más cercanos, más distantes, algunos como el amigo de Guillermo, que vive nada más que acá a la vuelta en China, así que se dice que hace 43 años que no lo ve, así que imagínese la variante de los amigos. ¿Sabe que el famoso Cicerón decía que vivir sin amigos es no vivir? Y yo me surgió una frase que posiblemente sea de otro y no sea mía. Dice que puse: vivir sin Cristo es no tener vida, ¿no? Y Cicerón decía que vivir sin amigos no tenía sentido. Vivir sin Cristo es que nos falta una parte muy importante de nuestras vidas. Los seres humanos por naturaleza somos seres relacionales, o sea, está dentro de nuestra genética, más o menos, pero todos nos relacionamos y todos consideramos de alguna manera la amistad de diferentes formas o con diferentes ingredientes. Cuando uno dice, bueno, ¿qué considerás que es un amigo? ¿Qué condiciones debe tener? Bueno, debe ser un tipo confiable, una mujer confiable, debe ser fiel, debe guardar las cosas que comparto, debe estar siempre listo para ayudarme, para darme una mano cuando lo necesito, ¿no? En eso creo que el proverbio de 17:17 es muy, muy claro. Dice: en todo tiempo ama al amigo
y es como un hermano que nace para el tiempo de la angustia, ¿no? Por un lado está el amor que tiene que ver con, acá como nos explicaba Guillermo el viernes, con lo filial, con aquello que tiene que ver con una relación tipo familiar. O sea, consideramos a un amigo como parte de nuestra familia. Y en alguna manera eso es lo que plantea el proverbio, ¿no? El amor que existe entre esas personas, pero especialmente, dice, está para los momentos de dificultad, para los momentos de angustia, para los momentos de a veces donde no tenemos a quién recurrir y vamos al amigo, aunque sea para más que nos escuche, ya eso es importante. Les decía que básicamente la amistad es una relación de compromiso con otra persona. Desde el punto de vista comercial, por supuesto se le da varias variantes, pero nosotros nos queremos concentrar un poco más en qué dice la Biblia. O sea, la Biblia refiere a grandes hombres de Dios que fueron considerados amigos. Desde Abraham, el cual vamos a hablar un poco más en esta mañana, Moisés, el mismo David, aunque no es directamente mencionado conmigo, pero escucha esta frase que dice la Escritura. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, lo cual significaba que había una relación, ¿no? De eso le decía, la amistad tiene que ver con esa relación de intimidad, de un conocimiento un poco más que superficial. También podemos pensar en Jesús con Lázaro y sus hermanas, ¿no? Donde dice él iba a la casa de ellos como a descansar, como a tomarse un tiempo de relax allí en esa familia, porque los consideraba su amigo. De hecho, que cuando Lázaro muere, la Escritura dice que Jesús lloró y los que vieron dijeron, mirá cómo lo amaba, ¿no? O sea, de eso se trata un poco el tema de la amistad. Pero tal vez el título lo ha sorprendido o no, pero yo me surge otra pregunta. ¿Podemos nosotros ser amigos de Dios? ¿Cuál sería la condición? El párrafo que leímos, la frase prácticamente de Juan 15, 14, Jesús plantea de esta manera, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Este versículo en alguna manera es un pacto establecido entre Dios y nosotros, un compromiso de ambas partes. Ahora déjeme decirle que esta relación personal está garantizada, como dice acá, por Jesús. Jesús dice, ustedes son mis amigos. Los pactos siempre entre Dios y el hombre tuvieron la garantía de Dios mismo. O sea, cada vez que fracasamos nosotros en la relación, Dios se sigue manteniendo fiel. Dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no puede cambiar su naturaleza. De esa manera, pensemos que en esta relación tan especial, ¿no? Uno a veces no puede entender cuando habla de un amigo y dice, bueno, sí, con él éramos antes amigos, pero después pasaron algunas cosas y dejamos de ser, ¿no? Y pareciera ser que la Escritura no da lugar a eso en el sentido de que Jesús dice, es irrevocable, ustedes son mis amigos, pero hay una condición, un condicionamiento. Deben hacer lo que yo les mando. Esta frase es una frase, como les decía, a veces un tanto fuerte, pero a la vez también tiene una connotación mucho más profunda, que no es simplemente un dicho. Veo que tenemos la costumbre de que a veces nos vemos con una persona 2 veces y decimos, no, porque fulano que es mi amigo, ¿no? Y medio así por arribita, pero ya lo consideramos un amigo. Les decía que la profundidad de la frase nos lleva a otra frase de Jesús, que está allá en Mateo 7:21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el condicionamiento de si hacen lo que yo les mando, tiene que ver no simplemente con una declaratoria. Sí, el fulano ese es mi amigo. No. Tiene que ver con una profundidad en la relación. Y de eso se trata el tema de la amistad. De acuerdo con esta declaración y este pacto que establecemos entre Dios y nosotros, donde Dios es la garantía,
Yo quisiera, para introducirme ya directamente en el mensaje de esta mañana, formular dos preguntas para mí, para ustedes, y que al final de la reflexión bíblica podamos considerar si realmente estas preguntas están respondidas en la intimidad de nuestro ser. Aquí no es una cuestión de que usted ventile delante mío, delante de la congregación, cómo es su relación personal con Dios, pero qué bueno es poder analizar y mirar profundamente cómo está mi relación de amistad con Dios. La pregunta es, ¿podemos ser? Y la respuesta es rápida y le digo, sí, claro que sí, pero hay condiciones. Así como el amigo común que nosotros decimos, bueno, debe ser fiel, debe guardar los secretos, debe estar para ayudarme y tantas otras cosas, de la misma manera, planteemos en nuestra relación personal con Dios, ¿cómo está esta cuestión? Las preguntas son las siguientes. Sobre la base de esto, de lo que le decía, del condicionamiento que Jesús plantea, ¿puede Dios llamarte su amigo? ¿Puede Dios llamarme su amigo? ¿Por qué? Porque ahí viene la segunda pregunta, que es la condicionante. Si de alguna manera el serlo amigo de Dios es hacer lo que Él nos manda, entonces la segunda pregunta es, creo que estoy viviendo de tal manera de que Él me considera su amigo. Parecen sencillas, pero tienen una profundidad que requiere evaluar sinceramente cómo es mi relación personal con Dios. Ahora, en la Biblia también encontramos alguna otra condición, una segunda, no voy a abrir mucho más el juego, pero una segunda condición, que es por elección o por herencia. Y aquí nos vamos a un pasaje del Antiguo Testamento. En Isaías 41:8, el pasaje dice lo siguiente: pero tú, Israel, refiriéndose al pueblo de Dios, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Es bien claro, primeramente dice, el pueblo de Israel es siervo mío. En contraste con los demás pueblos que se dedicaban normalmente a la idolatría, la cual llevaba a arrastrar al pueblo de Dios también a las mismas condiciones, produce eso justamente, de que la declaratoria de Dios a la elección del pueblo son mi propiedad. La palabra siervo tiene una profundidad que va hasta llegar a la palabra esclavo, de aquella persona que no tiene más derechos que la que su amo le otorga. Y en esa relación está hablando de Dios como el amo del pueblo de Israel, el cual estaba llevándolo a un lugar muy especial que veremos en unos momentos. Israel era propiedad de Dios. Su nombre significa gobernado por Dios. Israel era siervo de Dios. Este es un llamado de parte de Dios a cumplir con sus mandatos. Y aquí voy haciendo esa relación. Ahora, ¿cómo llega el pueblo de Israel a ser considerado amigo de Dios? De la siguiente manera: a través de la descendencia de Abraham, mi amigo, dice. Israel mantenía esta categoría debido a que era parte de esa familia descendiente de Abraham. Dado que Abraham era el amigo de Dios, por lo tanto, había ahí una relación que mantenía al pueblo de Israel como amigo de Dios. Ahora, permítame unir Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Comenzamos mencionando el pasaje de Jesús en Juan 15. Leí solo el versículo 14, pero ahora escuche el versículo 15 incluido. Dice el 14, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigo porque todo lo que he oído decir a mi Padre se los he dado a conocer a ustedes. Si presta atención, hay dos palabras que se repiten en los dos pasajes: siervo y amigo.
Israel era siervo de Dios y amigo de Dios por descendencia a través de Abraham. Jesús dice, ustedes son mis amigos, o sea, todos estamos incluidos, la condición si hacen lo que yo os mando. Pero Jesús continúa un poco más y como decía Guillermo el viernes, pareciera que fuera contradictorio el pasaje, pero va a ver que no. Dice, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Entonces encontramos que el pueblo de Israel era considerado amigo de Dios como siervo de Dios porque cumplía los mandamientos que Dios había dado a través de los distintos líderes en el peregrinar para llegar a ser lo que Jesús acá menciona. Cuando llegamos al periodo de la gracia donde Jesús aparece como el Mesías y da su vida en la cruz por todos, dice, ya ahora hay una libertad. La expresión dice que cuando Jesús muere, la cortina, el velo del templo se partió y un camino nuevo y vivo comenzamos a transitar, porque ahora conocíamos a Jesús y por lo tanto conocíamos directamente al Padre. Antes, en el pueblo de Israel, Dios hablaba al líder, a Abraham, a Moisés, a Josué y así, y le iba diciendo, estas son las cosas que yo quiero que haga mi pueblo. Ahora Jesús dice, ya no es necesario, porque yo les he dado a conocer todo. Y está aquí. Y es más, cuando Jesús muere y asciende a los cielos, antes de que eso suceda, dice, vendrá el Espíritu Santo, que les recordará todo. O sea que no hemos quedado abandonados. Y esa es la condición que después de siglos y siglos permite de que hoy seamos amigos de Dios. Pero la pregunta aquí que me surge es, personaje Abraham, del cual quiero por unos minutos quedarme con él. ¿Cómo llegó Abraham a ser amigo de Dios? Si nos remontamos para atrás, hoy sabemos que Jesús dice, si ustedes hacen lo que yo les mando, son mis amigos. Ahora, ¿cómo se inició aquella relación? Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y termina el texto diciendo, y fue llamado amigo de Dios. El relato bíblico abarca mucho de la vida de Abraham, especialmente el Génesis. En la escuela dominical, especialmente los mayores, creo que los jóvenes incluidos, están estudiando el Génesis. Están viendo la vida del patriarca Abraham, de aquel que sale de Ur de los Caldeos con una misión que Dios le pide a ciegas y va transitando todo eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a que este hombre llegue a ser un amigo de Dios? O sea, la relación que Abraham establece con Dios a lo largo de todo su peregrinar, lo llevaron a una confianza, a una seguridad de que lo que Dios le estaba diciendo era garantía de que el camino que iba a transitar era el camino que Dios quería. Por supuesto que los humanos tenemos la condición de equivocarnos, de detenernos, de olvidarnos, pero Dios no olvida su plan. Y Abraham sale con un propósito y Dios lo va guiando en ese propósito. Tres cosas o tres características que quiero en esta mañana para sintetizar de por qué razón Abraham llegó a ser amigo de Dios. Dos seguramente son muy sencillas, muy fáciles y usted ya las tiene en mente. Obediencia, fe y la tercera se la dejo como incógnita. Abraham, un amigo obediente o entregado. Quiero citar un pasaje del Nuevo Testamento con el cual voy a relacionar este punto tan especial. El pasaje del apóstol Pablo está en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Aquí hay otras entregas que tienen que ver con la amistad. La amistad que Dios establece a través de Jesucristo con nosotros es costosa, tiene un alto costo. O sea, todas las amistades tienen costo. Cuando llega el momento de la necesidad tenemos que sacrificar algo, tenemos que dar algo por nuestro amigo. Ahora, Dios nos considera a través de Jesucristo en este tiempo como sus amigos, siempre y cuando hagamos las cosas que Él nos manda, pero tuvo un alto costo para que lleguemos a eso. Y Pablo lo define de que Dios lo entregó, lo dio generosamente para pagar el precio de los pecados de todo. Ahora, centrémonos en Abraham, nuestro amigo obediente y entregado. Abraham pasa por muchas pruebas durante su vida, por supuesto, en ese transitar, ¿no? Y nosotros podríamos considerar cuáles fueron las más importantes o las menos importantes. Dejar la comodidad de Ur de los Caldeos, donde realmente era un hombre potentado, dice la historia bíblica dice de que era un hombre rico, era un hombre poderoso. O sea, dejar eso, salir en obediencia al mandato de Dios. Pero lo más tremendo es que él no sale sabiendo que a donde va le espera otro futuro mucho más próspero que este. Dios dice que lo manda a salir sin un destino fijo. Salió sin saber a dónde iba. Imagínese usted en este tiempo, usted yéndose a Ezeiza y subiéndose a un avión, o antes de subir va ahí a los mostradores y dice, bueno, hoy está bastante difícil, pero déjeme ilusionarme que volveremos algún día a eso. Va a los mostradores y se presenta ahí y dice, quiero un pasaje. ¿A dónde? No, a cualquier lado. Véndame uno que me subo y me voy. Es ilógico. La persona que está ahí dice, pero usted no está bien de la cabeza. ¿Cómo que se quiere ir a cualquier lado sin saber a dónde va? Abraham sale con esa cosa. Ahora, tal vez usted consideraría que la cuestión más fuerte de Abraham es que Dios le hace una promesa, de la cual vamos a hablar un poco más, que tiene que ver con que hará una descendencia a partir de él, de un hijo que le dará, para que sea fructífero y se multiplique en la tierra. Abraham tiene que esperar nada más ni nada menos que 75 años para que eso suceda. Fíjense si era un hombre obediente y fiel. Pero la mayoría consideraremos, y seguro que coincidirán conmigo, de que la prueba más dura que le toca a Abraham es no solo esperar el tiempo de la llegada de ese hijo, sino que una vez que llega, Dios le pide una condición muy fuerte. Sacrifica a tu hijo por mí. Y quizás esa sea la parte más fuerte, la prueba más fuerte que requiere una obediencia a ciegas por parte de Abraham. Imagínese a este hombre ya entrado en años, un hombre grande, ¿no? Pasado los 100, calculamos, si las cuentas más o menos dan, tendría como 125 años para esta edad, y se dice que Isaac andaría por los 25. ¿Usted se imagina ver a este hombre anciano subir la cuesta de la montaña por largos 3 días, si no había tiempo para meditar, para pensar, para revelarse? Para pararse en la mitad de la montaña y decir, pero que esto es una locura, yo me bajo y me vuelvo otra vez. Pero Abraham sigue. Y atrás viene el muchacho, cargando la leña, el fuego y todas las cosas. Usted se pone a pensar que también no solo él fue obediente, sino que trasladó a ese hijo que viene atrás también la misma condición de obediencia. Le enseñó a obedecer tanto a la familia como a Dios mismo. Si no, póngase a pensar si un muchachito de 25 no le daría un empujón al viejito y lo dejaría ahí. Y diría, vos estás loco, viejo, ¿qué vamos a ir a hacer arriba? No, obediencia. Tal vez acá cabe la pregunta para nosotros internamente.
¿Cómo estamos enseñando a nuestros hijos en la obediencia a Dios? Puede llegar al punto donde Dios pida cosas y que nosotros no estemos en condiciones de cumplirla. Abraham estaba convencido de que Isaac era el hijo de la promesa. Lo había esperado por 75 años y ahora caminaba por 3 días para sacrificarlo. Pero ¿sabe qué dice el pasaje de Hebreos 11:19? Él consideró, refiriéndose a Abraham, que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado Él lo volvió a recibir. Y me voy a quedar con la frase final, donde Él también en sentido figurado consideró que lo volvía a recibir. Y acá le uno el pasaje del principio, el pasaje que le dije en este punto, el de Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aquí, en esto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay una prefiguración, una imagen de lo que Dios iba a hacer a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Este ensayo que Dios hace con Abraham, diciéndole, te he dado el hijo de la promesa, ahora te pido que lo sacrifiques, espero tu obediencia. Y él va camino a eso, obedece, como obedeció en salir sin saber a dónde iba, dejando todas sus posesiones. Ahora dice que había una convicción en Abraham. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, si llegara al punto máximo de que sacrificaba a Isaac, cosa que no ocurrió, Dios lo podía levantar. Porque había una confianza, pero dice que hubo un sentido figurado, o sea, de volver otra vez. Dios entregó a su Hijo para la amistad más sólida y verdadera con nosotros. Lo sacrificó, pero también le volvió a dar vida al tercer día. Fíjese el juego, 3 días de camino, 3 días de muerte. Relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, los años de caminar en obediencia a Abraham le dieron la seguridad de que Dios sería fiel hasta el final y que habría de devolverle aún la vida de su hijo muerto porque era el hijo de la promesa. Ahora, la pregunta que me surgió es ¿cómo Abraham nunca se arrepintió en todo este tránsito? Ya venía de un tumbo en el otro, sale siendo un tipo rico a un lugar que no sabe a dónde ir, espera 75 años un hijo, lo recibe, ahora le pide que lo sacrifique, camina 3 días, todo esto, ¿cómo este hombre no retrocedió? Abraham nunca se arrepintió de haber sido obediente a Dios, porque la Biblia dice que murió a los 175 años y en el Génesis 25:8 dice, y Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido con su pueblo. La fidelidad, la alegría, el gozo que Abraham tenía de caminar con Dios en obediencia. Nunca sabía qué iba a pasar mañana, pero tenía una fe ciega, una convicción de que Dios había dicho, marcha por aquí, que este es el camino correcto. Esto quiere decir de que Abraham fue un hombre feliz simplemente porque disfrutó de la amistad con Dios y porque Dios nunca lo defraudó. Por eso, para concluir este primer punto, déjeme decirle de que nuestra relación con Dios requiere de eso. Si hacen lo que yo os mando, si somos obedientes. Pero es que hay cosas que son antinaturales, ilógicas. Sé obediente. Cristo fue obediente aún, dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz. Seamos obedientes. Porque Dios tiene algo preparado para nosotros.
La segunda condición por la cual Abraham fue considerado y mantuvo ese estatus hasta su muerte, siendo un hombre feliz, es por supuesto lo que usted considera lo más importante. Abraham fue un amigo de fe. Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Se lo invito a que lo vuelva a releer una y otra vez. Especialmente a mí me impacta después del versículo 32, cuando dice que todos aquellos que tuvieron la promesa pero que no la recibieron, mantuvieron firme su fe. Es impactante lo que dice la Escritura a partir de allí, pero no me voy a ir por las ramas, así que me voy a quedar aquí. Dice entonces Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, tema que ya hablamos en la introducción, y salió sin saber a dónde iba. Abraham fue llamado y obedeció, o sea, dio un paso de fe, un paso aún sin saber exactamente qué, y aunque se detuvo por algunos años, él se queda ahí parado por algún tiempo, y dice en Aram, y dice que esperó hasta que su padre falleció y después de ahí continuó. Ahora, Dios permitió esa detención también. En el camino que transitamos en nuestra amistad con Dios, muchas veces nos detenemos, muchas veces por distintas razones, puede ser por dudas, por circunstancias de lo que nos está pasando. Tal vez miramos hacia los costados, hacia atrás y decimos, bueno, ¿qué está pasando? Y quedamos allí detenidos. Pero cuando volvemos a descubrir de que el plan de Dios continúa y de que aquello que Dios determinó para nosotros habrá de seguir adelante, entonces volvemos a marchar. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Él vuelve otra vez a caminar en obediencia y en fe. Ahora, póngase a pensar de que este hombre nunca vio el resultado total de todo su peregrinar. Pero si usted mira la historia bíblica y la historia del mundo, la historia universal de este mundo, aquello que ocurre con Abraham, hasta el día de hoy nosotros vemos esas consecuencias y esos resultados. Cada vez que nosotros vemos a Israel y Palestina cruzarse en fuego cruzado, nos ponemos a veces de un lado o del otro sin considerar de que Dios permitió que esas cosas sucedieran porque estaba dentro del plan de Dios. Cuando vemos a las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, ponerse de un lado o del otro sin considerar de que estaba dentro de las condiciones. Ahora, Abraham nunca llegó a ese punto. Solamente obedeció, solamente tuvo fe y caminó y avanzó para llegar a donde Dios quería que él llegara. Abraham tuvo una vida de fe. Dice el versículo 9 que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en una tierra alejada, dice, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sabe por qué? ¿Por qué tenía esta fe? Dice, porque esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham vivió como peregrino. La Escritura dice de que nosotros, los que creemos en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, los que vivimos con Él como amigo, obedeciéndole todos sus mandatos, dice que somos peregrinos. Porque Jesús, antes de partir, dijo, me voy, pero voy a preparar un lugar, una casa final donde estaremos. Y Abraham tenía esa convicción. Por eso aquí ya el Antiguo Testamento refleja, porque esperaba una ciudad cuyo fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. La palabra habitar, aquí donde usa el texto, tiene que ver con la residencia de un extranjero. Y yo me puse a pensar en esto. Tuve, por razones laborales, viviendo 5 años fuera del país. Y uno allí comprende lo que es, y está muy lejos la comparación, le digo, de la cuestión de la tierra terrenal, ¿no? Y no es porque seamos muy argentinos. Yo creo, ¿están los hermanos venezolanos?
Así están mis hermanos venezolanos. Yo conozco Venezuela, he estado muchas veces, es una tierra preciosa. Es una tierra que emana leche y miel, o por lo menos oro negro del bueno. Y yo estoy seguro que así como me pasó a mí después de 5 años, el anhelo de volver a mi país existe en ellos. Ahora, ponga eso en el contexto de lo que Abraham está diciendo. Él estaba caminando, deja toda su fortuna, camina, no sabe a dónde va, espera 75 años un hijo, le piden que lo sacrifique, él sigue adelante. Y dice, pero él esperaba una tierra, una ciudad cuyo fundamento y arquitecto y constructor eran Dios mismo. La tercera cosa que tiene que ver con la fe tiene que ver con Sara. Vieron que les dije que Abraham, no solo él era un hombre obediente y de fe, sino era un hombre que transmitía eso a su familia. Isaac fue obediente y si la Escritura nos muestra después también fue un hombre de fe. Pero acá tenemos a Sara, la esposa. Dice el versículo 11 y 12 de Hebreos, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de su edad. O sea, ya era una señora muy mayor. ¿Sabe por qué? Dice la Escritura, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también, de uno en uno y ya casi muerto, dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Todos hemos leído y estudiado la vida de Sara. Y todos la hemos castigado a Sara por aquella cosa que recordamos siempre, de cuando el Señor le promete a Abraham, está hablando Dios con Abraham, le promete de que le dará un hijo. Y Sara está detrás de las cortinas. Tengan cuidado, varones, las mujeres siempre están detrás de la puerta, están escuchando siempre. Pero dice que Sara cuando escuchó, dice, a mi edad, a la edad de mi Señor, dice, ¿tendré yo alegría? Dice. Eso dice el texto. Y Dios dice, ¿qué le pasa a Sara? ¿Por qué se ríe? Y Sara se pega un susto bárbaro. Dice, no, yo nunca me reí. Sí, te has reído. Pero no queda ahí la cosa. Cuando el hijo nace al año, o sea, se cumple todo el proceso, el hijo nace, a los 8 días lo circuncida Abraham como era el mandato, y Sara tiene esta reflexión allí en Génesis 21:6, después léalo, pero dice lo siguiente, dice, Dios me ha hecho reír, dice. Y si yo se lo cuento a ustedes, dice, ustedes también se van a reír, dice. ¿Se imaginan, dice Abraham y yo, amamantando un niño a esta altura del partido? O sea que aquella risa. Y esta es la fe de esta mujer. ¿Sabe por qué? Dice, porque creyó que Dios era fiel y que lo había prometido. Tuvo esa sonrisa, que uno puede analizarla de 1000 maneras. Yo he leído tantas cosas acerca de la risa de Sara, pero no tiene importancia. La importancia es que aunque se reía, dice, creyó quien había prometido. Su fe estaba puesta en el que prometió, o sea, en Dios, y sabía que iba a concebir. Pero no solo eso, dice que Dios le dio la fuerza a una mujer muy anciana para poder quedar embarazada y para poder dar a luz. Hoy la ciencia va avanzando y he escuchado algo de una mujer taiwanesa o algo así, que muy grande acaba de dar a luz, ¿no? Bueno, son cosas que la ciencia va avanzando, pero esto, tantos miles de años para atrás, sucedió. Los resultados de la fe de Abraham y de Sara. Con esto cierro el punto Versículos 13 al 16 dice que conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido. O sea, finalmente Abraham, Sara y todos los que menciona allí en Hebreos 11, dice, murieron sin haber recibido. Miraban de lejos, creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros en la tierra que estaban peregrinando, dice, pero esperando
Termina el versículo diciendo, pero anhelaban una mejor, esa es la celestial, por lo cual Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad donde finalmente irían. Conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido la promesa, pero confesaban de que aunque eran extranjeros y peregrinos, confiaban en aquella tierra que iban a recibir y la morada final, que era el cielo. Ahora, si estos ejemplos de fe resistieron durante tantas dificultades como las que hemos mencionado, tantos desalientos que pudieron haber recibido, sin embargo, siguieron fiel. La pregunta que me queda para cerrar este punto es, ¿qué tanto más debemos nosotros transitar, recibir, para considerar, como Sara, como Abraham, de que Dios es fiel y que si somos obedientes, habremos de alcanzar lo que Dios quiere? El tercer y último punto en esta mañana, para cerrar este mensaje, no es exclusivo para los músicos, no es exclusivo para los adoradores, Tony y equipo, no es exclusivo es para todos nosotros. Se va a sorprender con este punto. Abraham, un amigo adorador espontáneo. Dice la Escritura en numerosos pasajes esta declaración: Abraham levantó un altar a Dios. En el Génesis hay 4 que son los principales, los que más recordamos nosotros. Ahora, Abraham se caracterizó por ser un edificador de altares. Cada altar que edificó representaba una etapa progresiva de su vida, un acontecimiento, un hito, algo había sucedido que Abraham quería recordar, y no solo recordar él, sino dejar como testimonio para los que venían atrás. ¿Recuerdan cuando cruzan el Mar Rojo y Dios ordena que levanten las piedras y que levanten el altar? Y dice, para que cuando sus hijos pregunten qué significa esto, dice, ustedes les digan, Dios nos guió y cruzamos por tierra seca. Y Abraham era no solo un hombre obediente, no solo un hombre de fe, sino era un hombre de un corazón sensible para adorar a Dios. Y cada vez que algo sucedió que él esperaba o no esperaba, un acontecimiento, dice, levantó un altar para adorar a Dios. Otra vez podríamos preguntarnos, ¿cuál sería el altar más difícil que le toca a Abraham levantar? Y seguramente usted va a coincidir conmigo que es el de Génesis 22:9. ¿Sabe qué pasa ahí? En 22:9 de Génesis, Abraham coloca sobre el altar a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, y está listo para sacrificarlo. El altar más difícil que construye Abraham seguramente es ese. Es necesario entender que en todo altar algo tiene que morir. Algo debe ser destruido, algo debe ser sacrificado. Es el altar de la renuncia, es el altar donde coloco mi consagración, mi compromiso con Dios antes que cualquier otra cosa. Y tal vez usted dice, bueno, pero eso era antes. Ahora no levantamos altares por ninguna cosa. Hay hombres que su altar es su auto, otro su casa, otro su negocio, y así podemos nombrar diversidad de cosas, de las cuales ocupan un primer lugar. Está todo bien, pero esto está primero. Cada vez que Abraham marcó un hito en su vida, que Dios hizo algo espectacular, levantó un altar para adorar, reconocer a Dios. En el altar es donde estamos dispuestos a colocar todo, lo que Él pida, aunque parezca ilógico y antinatural y hasta pagano, que es un poco lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. No tenía sentido, de que el hijo de la promesa había que sacrificarlo. Además, si usted sigue el proceso de las Escrituras, sabe que si hay algo que Dios no quiere, es el sacrificio humano. No está permitido en las Escrituras. Ahora, sin embargo,
hasta ese punto llega. O sea, Dios permite que Abraham llegue hasta ese punto. El altar es el refinamiento. El altar es donde se forja nuestro carácter, nuestro compromiso con Dios. Es aquellas cosas donde no hay nada alrededor que interfiera más que mi relación personal con Dios. Él había iniciado esta relación de pacto. O sea, a veces uno hay que ir muy para atrás para ver dónde comienza. Y usted le invito a que lea Génesis capítulo 15, entre el versículo 1 y el 21. Llega un momento donde Abraham le dice, bueno, pero todo lo que Dios me está diciendo está todo lindo, pero yo no tengo descendencia, no tengo hijos. Y ahí viene el pacto. Y ahí viene la promesa. Y después viene toda la secuencia esa. La consagración a Dios a través de esta presentación, de entregar su hijo significaba: todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, Señor. O sea, Abraham sale dejando todas sus riquezas, todas sus posesiones, y tiene todo un proceso parándose en camino, pero llega hasta el final. Y así podemos encontrar varios de estos altares. Uno más, en Génesis 12:8, Dios dice lo siguiente: luego pasó por allí a un monte al oriente de Betel y plantó sus tiendas teniendo a Betel como occidente y a Jai como oriente. Y dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Dios. No solo levantó un altar, sino que invocó el nombre de Dios. En comparativos para nosotros, tenemos que ir hasta Hebreos capítulo 13, versículos 10 al 15, que no voy a leerlo, que lo dejo como tarea para el hogar, para que usted lo lea. Pero ahí lo que dice es que nosotros también tenemos un altar. Dice, nosotros tenemos un altar donde no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, refiriéndose a nosotros, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, escuche esto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificios de alabanza, es decir, y aquí viene el sacrificio, el fruto de labios que confiesen el nombre de Dios. Déjeme concluir en esta mañana trayéndole nuevamente a las preguntas iniciales. Las preguntas iniciales es: ¿puede Dios llamarte su amigo? Y si la condición es que debas hacer lo que Él manda, la pregunta es: ¿cómo estás viviendo para que Él te considere un amigo? Abraham fue obediente, fue hombre de fe y fue un adorador. Y esas condiciones le dieron a él el ser llamado amigo de Dios. Por descendencia el pueblo de Israel, y por descendencia nosotros a través de Jesucristo. Ustedes, todos nosotros, los que creemos en Cristo como Señor y Salvador, somos sus amigos si hacemos lo que Él manda. Y esa es la conclusión del mensaje. Y eso es algo privado y personal que usted y yo deberemos responder. ¿Cómo estoy obedeciendo a Dios? ¿Cuánta fe tengo a la hora de sacrificar algo? Cuando Dios dice, pon sobre el altar esto, pero Señor, eso es muy importante para mí. Vende tu auto y paga las deudas. Señor, me tengo que quedar a pata. Y sí, te tenés que quedar a pata. ¿Qué estás dispuesto? Y estoy yendo superficial. Usted llévelo a la profundidad. Y todo lo que usted haga debe formar su carácter, mi carácter, y debe llevarnos a reconocer y adorar a Dios con nuestros labios. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este tiempo de la historia y de la sociedad celebramos a veces con alegría, con rapidez, con liviandad o tal vez con mucha profundidad el Día del Amigo, sin considerar, Señor, que desde el principio de los tiempos
En tu palabra nosotros encontramos de que tú siempre has sido nuestro amigo si hacemos lo que vos mandás y que está declarado en tu palabra para cada día. Señor, queremos rogarte de que tú nos ayudes a comprender en la intimidad de nuestro ser lo que significa la obediencia a ti, aunque no sepamos hacia dónde vamos y aunque eso signifique dejar muchas cosas en el camino. Ayúdanos a desarrollar una fe tan poderosa y potente que aunque tengamos que sacrificar cosas muy importantes en nuestra vida, tú seas lo primero. Que tengamos esa misma convicción que tenía Abraham, seguro de que Dios habría de restablecer. Y Señor, finalmente, ayúdanos a que seamos fieles adoradores, a que ese carácter que tú vas formando en nosotros, donde tú eres la prioridad, Señor, lo desarrollemos al máximo. Ayúdanos a poner sobre el altar, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a que sacrifiquemos aquellas cosas que creemos que son las más importantes. Jesús decía, tal vez alguno pueda llegar a poner su vida por sus amigos, pero Él la puso por todos nosotros. Y hoy tenemos vida porque Jesús pagó el precio. Ayúdanos a considerar eso y a aceptarte a ti como Señor y Salvador y a comprometernos contigo. Gracias, Señor, por esta celebración, pero gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día cómo vivir mejor siendo tu amigo. Alabado y bendecido sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.